Son las 8:36. Ustedes ven el despliegue que tenemos. Esto es porque está con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Así que todos los que estén ahí en Twitter pueden verla, y los que no estén en Twitter pueden conectarse para verla y escuchar la entrevista. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Bien. Me costó subir la escalera, así que estoy recuperando. Sí, digámoslo. Ya está a punto de... Bien. A punto en YouTube, no en Twitter. Bueno, también para los que nos pueden están verla viendo en YouTube. Entonces, saludos. Bien, Bien, ha estado intenso iba a decir semanas, pero en verdad meses, años. ha sido un semestre No intenso. ha dejado de ser intenso. Hay un trabajo, meme suyo con las manos abiertas y dice: ¿qué pasó ahora? Siempre pasa ha algo. circulado, pero profusamente en los últimos Cada semana meses. contiene como un mes de eventos. ¿Se va con prenatal cuándo? Me queda la otra semana Ya. y ya me voy de prenatal. Bien. O sea, mi última semana como de pega es la próxima. Ya. Así como, ojalá que baje la intensidad. No creo. De hecho, parto el lunes yendo a la comisión investigadora del caso Monsalve, y tengo varias actividades más. Ya. Y además estamos con días decisivos de la reforma previsional. Uh-huh. ¿Qué tan que ha estado decisivo? tironeado Chile Vamos con republicanos, pero la verdad es que Chile Vamos a tener una disposición mayor de poder cumplir con el protocolo de acuerdo, ¿no? Para que en enero podamos despachar del Senado la reforma previsional, ¿ya? Y que podamos cumplir ya con quienes le han dedicado toda su vida a nuestro país, que son nuestros jubilados y jubiladas y que tienen pensiones muy bajas hoy. Entonces, eso nos va a tomar harto tiempo, obviamente principalmente la agenda de la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda, que son los que están tramitando y acompañando las votaciones de referéndum, que además han avanzado en aspectos importantes, Rafa, porque ahora el debate está como más centrado en la distribución del 6% nuevo que se crea de aporte de las y los empleadores y en la reorganización de la industria. Pero hay otros aspectos de la reforma previsional que se han ido aprobando, como por ejemplo esta compensación a las lagunas previsionales. Con un 0,5%. Claro, o sea, ¿Qué fue lo hay que elementos... dijo Guillermo? No, lo del 0,5% Ya. es parte del debate de cómo se distribuye un pedacito del 6% adicional, ¿no? Nosotros hemos dicho uno para compensar a las mujeres, hemos dicho otro para compensar, o más bien para reconocer los años cotizados de los trabajadores y trabajadoras, y el otro 3% para aumentar la cotización individual, porque la cotización individual de todos nosotros actualmente es de 10, y eso no se toca, o sea, son nuestras cotizaciones, son nuestro ahorro, el 10%. Y el 3% del 6% generaría que el 10 pasa a 13%, o sea, un aporte adicional al ahorro individual, pero el resto del 3% se distribuiría, bajo la propuesta nuestra, en compensaciones a las mujeres por las tablas, porque viven más y son lamentablemente castigadas por vivir más, que es un absurdo, porque ¿qué culpa tenemos de vivir más que los hombres? Tienen la culpa de todo, según algunos. Desde la Biblia para adelante tienen la culpa de todo, ¿no? Claro. La manzana, aparte de ahí. Y además La compensación porque la tabla de vida es mayor, digamos, es de más sí, extensa. pero que sí, las mujeres ya basta con este castigo, y la idea es que esa compensación o esa reparación histórica a las mujeres que han sido castigadas por vivir más en las pensiones pueda reflejarse en las pensiones de las actuales jubiladas también, y no solo las del futuro. Ya. Lo que es como no sé si el premio, más bien el reconocimiento por años cotizados, que esto es como la UEF que planteábamos, por año cotizado adicional en la pensión, porque también es una manera de incentivar que la gente cotice. Claro. Claro. O sea, por un lado se compensan las lagunas, porque han habido eventos y circunstancias que a veces exceden las propias voluntades de los trabajadores y que caen en lagunas. Pero también el reconocimiento a los años cotizados. Entonces, un equilibrio bien sano en todos esos aspectos que son parte de la realidad de los pensionados, que buscan justamente ser reconocidos o reparados con esta reforma. Y esperamos que eso llegue a un buen puerto en estas semanas, para que enero partamos el año con la noticia de que el sistema político cumple con su palabra. Ya, pero esa es la propuesta del gobierno. Bueno, en lo que estamos, sí, esa es la propuesta del gobierno, y la diferencia que se está teniendo con Chile Vamos y lo que se tiene que resolver, pero hay ánimo por el momento de entendimiento, de acuerdo, no es fácil, es que hayan compensaciones, ¿no? Entonces algunos hablan de 0,5, nosotros hablamos de 1, porque si no el 0,5 va a ser muy, muy acotado y muy poco.
y por ciertos años y no como algo más permanente para las mujeres. Estoy hablando de la compensación por las tablas de mortalidad, ¿no? O por la esperanza de vida. En fin, ahí está el tema. Yo no voy a entrar más en detalle porque como están en este proceso justamente ahora, pero lo importante es que prime la voluntad de diálogo, entendimiento y de propuestas sobre la mesa en Chile Vamos, porque por el otro lado republicano está simplemente no llegar a ningún entendimiento, un acuerdo ni con propuestas. O sea, es en el ánimo solo de rechazar, en un ánimo mucho más radical, más fundamentalista o ideológico, sin como capacidad de ir al convencimiento, a discutir. Es otra la situación con republicanos. Y en general ha sido así. Han decidido mantenerse al margen y criticarla, digamos. O sea, rechazaron las 40 horas, rechazaron el salario mínimo 500.000 pesos, han rechazado como las grandes reformas que van en beneficio de los trabajadores. Hace poco rechazaron el Ministerio de Seguridad Pública. No hay, en general, esperamos poco nada del Partido Republicano. Entendemos que están con otra agenda, pero en el caso de los de los parlamentarios de Chile Vamos, de los cuales más necesitamos los votos para sacar cualquier acuerdo transversal, esperamos obviamente que se mantenga un ánimo constructivo y sobre todo de cumplimiento con la gente, porque las palabras hay que cumplirlas y los compromisos hay que cumplirlos, sobre todo cuando están detrás las personas. ¿No le parece un poco frustrante de haber partido con un 3-3 y llegar a un 5-1? Sí, no, la propuesta inicial del gobierno. Ustedes saben que nosotros como ejecutivo hemos tenido que ceder porque entendemos que para lograr acuerdos todos tienen que ceder. Entonces, nosotros hemos cedido en pos de un entendimiento razonable y que resguarde, obviamente siempre, que las personas salgan beneficiadas y no perjudicadas. O sea, si el 6% inicial que nosotros proponíamos, o sea, más bien, si el 6% del nuevo aporte del los empleadores al ahorro previsional iba en un 100% a compensaciones y apoyar a los actuales jubilados y jubiladas, evidentemente que iba a aumentar más la pensión que si es que la distribución era menor, ¿no? Hoy día, claro, eso es algo que uno puede en parte lamentar porque no basta con la PGU, ¿no? O sea, la PGU es como el gran aumento que hace el Estado y los recursos ya lo aprobamos. Impuestos generales, pero también los empleadores tienen que ponerse y ese aporte de los empleadores buscaba justamente agregar elementos de compensaciones específicas por injusticias e inequidades del sistema. Muy bien. A ver, me comentó que iba a la comisión que está investigando el caso Monsalve. Sí, me citaron. ¿Por qué? No sé, pero tenemos la voluntad siempre de colaborar, obviamente, con estas investigaciones. Sí, o sea, supongo que sí, pero ¿tiene alguna información que no conozcamos todavía? No, nada. O sea, todo lo que... Bueno, como ustedes saben, yo me enteré el mismo día jueves de esta denuncia. Y a partir de eso, lo que ha tenido que asumir en mi responsabilidad como ministra, secretaria general de Gobierno y vocera es comunicar, responder preguntas y bajo todos los principios de transparencia, proactividad de la información. Básicamente hemos estado en todas nuestras entrevistas y puntos de prensa refiriéndonos al tema y dando los elementos que son necesarios para que la ciudadanía esté también al tanto de lo que sucedió. O sea, de la información que se manejó al momento de que se conoció la denuncia por parte de nuestras autoridades de gobierno, las acciones que se tomaron, en fin, o sea, todo eso ha sido comunicado proactivamente, no solo por quien habla el propio presidente, la ministra del Interior. Pero más allá de la, yo diría, indiscutible buena intención del presidente, esa conferencia de prensa, ese punto de prensa de 53 minutos, ¿no fue un error? Bueno, el presidente decidió responder hasta el final las preguntas. Ya. Ustedes saben que las pautas presidenciales muchas veces son para no solo referirse a la pauta misma, a la actividad por la cual está convocada con vecinos, vecinas, etcétera, sino que también para responder preguntas de contingencia. Y ahí el presidente evidentemente no podía sino referirse a el gran tema que estaba sucediendo. Y bueno, el presidente de la República y decidió responder hasta el final todas las preguntas de los periodistas que estaban presentes. Y el principio básico de nuestras vocerías, tanto partiendo por el presidente hasta abajo, es que sea honesto, que sea transparente, que sea proactivo y que estemos colaborando incluso más allá de lo que nos obliga la ley. Imagínate que lo que hizo el presidente, la ministra del Interior y el subsecretario
fue declarar voluntariamente ante el fiscal sin tener la obligación de hacerlo. Claro. Porque queremos que las cosas se sepan, o sea, que al final todo lo que sepamos, todas las acciones que hemos tomado, como que están en nuestras manos, contribuyan al esclarecimiento de los hechos y que haya justicia, no solo desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas que pudieron haber existido por parte de Manuel Monsalve en el ejercicio de su cargo. Va a tener que abusivo de su cargo. Hablando de vocerías, va a tener que hablar bastante hoy día sobre esta anuncio que ha hecho la ministra Carolina Toá de un universo de 182.000 migrantes que podrían ser regularizados. No, o sea, es distinto. Sí. 182.000 es el universo, de ahí hay que elegir a quienes cumplan con otros parámetros, el arraigo laboral, el arraigo familiar. Mira, yo quiero hacer una diferenciación, que hay datos importantes cuando hablamos de regularización y empadronamiento, que son cosas distintas, ¿ya? Para que la ciudadanía entienda. Primero, los procesos de regularización se han hecho gobierno tras gobierno, de hecho el gran proceso de regularización fue el último gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo 324.338 personas. A diferencia de, por ejemplo, Bachelet, que tuvo alrededor de 55.000 y, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Frei, 22.000. Eso es un aspecto que se ha hecho en Chile, en distintos gobiernos, y en América Latina y en el mundo, ¿ya? El empadronamiento no es un proceso de regularización. Claro. Y el proceso de empadronamiento, que este control biométrico es básicamente para identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos es que no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, no teníamos identidad de nada. Fantasmas. Claro, entonces este empadronamiento, que era voluntario, se inició creo que en junio del año pasado, el 2023, y terminó en febrero de este año. Y eso arrojó esta cifra de los 180 y tantos mil, que te digo. Es el universo de empadronados, no regularizados. Y esos empadronados que ya están identificados con control biométrico. Desde ahí, como siempre se dijo y siempre se supo, se iba a evaluar desde su universo si es que ameritaba alguna regularización acotada, no de los 180 y tantos. Por eso digo, ese es el universo en el cual podríamos elegir a quienes se regularizan. Claro, y ahí está el tema de, por ejemplo, el arraigo laboral, familiar, etcétera, que son criterios que se han ido discutiendo, pero no está sobre la mesa el regularizar esas 180 y tantas mil personas. Y vuelvo a plantear el punto del empadronamiento porque ha sido clave. O sea, si bien no es obligado, como es voluntario para las personas migrantes, se han logrado empadronar mucho y eso nos ha permitido para las labores de seguridad también una gran herramienta. O sea, tener la identidad, los nombres, la situación en la que están y poder finalmente tener un control biométrico de aquellas personas de las cuales antes no se sabía nada. Entonces, incluso para las labores como desde el punto de vista policial o investigativo, eso ha sido una tremenda herramienta. Y ahora para seguir ordenando la casa, porque al final esto se trata de ordenar la casa. ¿Cómo evitar el así llamado efecto llamada, si es que tal efecto existe? El que otros migrantes se sientan incentivados a venir a Chile. No, porque no garantiza nada, absolutamente nada. O sea, primero aquí, además todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual, no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización. Y además nosotros hemos fortalecido la legislación para las expulsiones tanto administrativas como judiciales. Y hemos reforzado también las fronteras para el control de los ingresos irregulares, que falta, pero ha disminuido el ingreso irregular gracias a la presencia de nuestros militares en el control fronterizo. Hemos invertido en tecnología, además, no solo en personal para el control de la frontera, sino que en nuevas tecnologías en los centros de control para la fiscalización y ese control. Entonces, al final, todos estos elementos no nos puede ver de manera aislada, sino que son aportes a un proceso de orden, ¿ya? De establecer mayor orden en el tema migratorio para la seguridad, obviamente, pero también para poder saber identificar en qué está cada migrante que está en nuestro país. Fue el gran problema que tuvimos cuando se produjo la gran oleada migratoria. Ley antiterrorista y aprobación del uso del IMSI Catcher. El IMSI Catcher. Famoso IMSI Catcher. Nunca lo habíamos escuchado antes. Yo creo que algo nuevo en la jerga. Es un dispositivo que engaña el celular y le hace creer que está conectado a una antena, cuando en realidad lo que está haciendo es robarle data y metadata.
¿Por qué la oposición a usarlo tanto en fenómenos terroristas como en la investigación contra el narcotráfico o crimen organizado? El subsecretario Cordero nos decía que dado que el crimen organizado adopta nuevas formas todos los días, es necesario combatirlo. Yo entiendo que con antecedentes como la Operación Huracán uno tiende a mirar este tipo de cosas con sospecha, pero no se han tomado las medidas para que este uso, esta información y este uso de información sea acotado a procesos criminales. Mira, Rafa, yo primero diría que la ley antiterrorista es mucho más que este tema en puntual, ¿ah? Porque si no nos centramos en un solo elemento de la ley cuando la ley tiene muchos aspectos positivos que fueron respaldados transversalmente en el Parlamento. Define terrorismo de partida, que es bastante define complejo. Primero los actos terroristas, porque antes era como el ánimo terrorista que era imposible de probar. Entonces esas eran las deficiencias que tenía la ley antiterrorista y por eso no servía, más allá del título, casi cuando se aplicaba nunca llegaba a condena, ¿no? Sí. Y tuvimos, por ejemplo, el caso de Héctor Yaitul, a recurrir con querellas por otra delitos del Código Penal y no por ley antiterrorista. ¿Se acuerdan que hasta nos criticaban por qué no aplicamos ley antiterrorista? Pero si es que no sirve. Era más fácil y era más efectivo que terrorismo. Claro, querellarse por incendio con resultado, no sé, de muerte o de otro tipo de daño que por ley antiterrorista. Entonces, lo que hace la ley antiterrorista que propone el gobierno es modernizar la legislación, definir de mejor manera el concepto o actos terroristas y además, por ejemplo, la mera participación en una organización que genera estos actos ya te cataloga como terrorista y posible sujeto de investigación por esta ley. Antes era como que había que probar que había un líder, por ejemplo, etcétera. Eso fue muy usado con el combate contra ETA. La pertenencia a una banda terrorista dio lugar a unas persecuciones que antes no se podían hacer. Yo creo que es un muy buen ejemplo el que sigue. Exacto. Entonces, eso es lo que necesito es destacar, Rafa, porque a veces nos centramos como en el punto de debate, pero no vemos completo el panorama y cuando vemos el panorama completo es lo que justifica que estemos contentos y contentas de haber sacado una legislación con amplio respaldo en el Parlamento. Ahora, esto es un punto específico, lo del IMSI-Catcher, porque efectivamente lo que se aprobó a través de la mixta y que después fue ratificado por ambas cámaras no era la propuesta original del IMSI-Catcher del gobierno. Tuvo una modificación por una indicación parlamentaria que fue la que no le gustó a otros sectores del oficialismo. Entonces, al final terminó generándose un debate entre parlamentarios sobre esa modificación que tiene efectivamente cierto resguardo, pero que genera dudas todavía en los sectores. Entonces, nosotros entendemos que puede haber un debate. No sabemos si es que finalmente los parlamentarios van a recurrir o no al Tribunal Constitucional para mejorar esa norma, acotarla. Por ejemplo, algunos critican que incorpora la ley 20.000 y la 20.000 no es solo respecto a temas de narcotráfico, sino que es un poco más amplia. Claro. Y tienen ciertas aprensiones, pero esto no es una diferencia con el Ejecutivo, porque en algunos medios como que se han esmerado en titular que esto es un problema del Frente Amplio, el PC, con la propuesta de gobierno o de la ley antiterrorista de gobierno. Y la verdad es que es una diferencia entre parlamentarios sobre un aspecto que surgió a propósito de una indicación parlamentaria del IMSI-Catcher de la ley antiterrorista. Sí, nosotros conversamos con la diputada Plasencia ayer y decía básicamente que quieren más resguardo. Quieren más resguardo de ese aspecto, insisto. No es un problema de los parlamentarios con el gobierno, sino que tiene una diferencia con una indicación parlamentaria que salió de la comisión mixta y que después, claro, fue ratificada en el Parlamento. Pero yo creo que hay que hay que ser súper claro en esa información para que se entienda bien el conflicto que existe en esta discusión. Ahora que se va con prenatal, ¿tiene designada o en vista o sospecha de algún reemplazo, digamos? Voy a poner una situación aleatoria. Alguna ministra del Partido Comunista, por ejemplo. ¿Sabemos o tenemos alguna idea de quién va a ser su reemplazo? Porque se ha hablado mucho de la ministra Janet Jara, pero en plena discusión del sistema, de la reforma del sistema de pensiones, yo creo que es como aumentar un poco la carga laboral. Pues mira, obviamente sé, pero no es mi rol ni me corresponde a mí decirlo, a menos que ya tenga autorización del presidente de la República, quien es el que toma esta decisión y tomó esta decisión.
yo estoy muy tranquila en el sentido de que respecto al ministerio, que no es solo vocerías, es un ministerio que está andando bien, que tiene una agenda legislativa, que tiene un servicio a cargo de la subsecretaria Cardocha andando muy bien, y que respecto a la vocería, sea quien fuese me reemplace de ministro o ministra, todos tienen capacidades comunicacionales muy buenas y que de seguro lo van a hacer muy bien, quizás está mejor que yo. No. Y No, todos no. tienen muchas tareas, así que no crea que para ninguno o ninguna sería fácil asumir la tarea de la vocería, al menos la de los lunes. Sin falsas modestias, ninguna fue de esos probables reemplazantes fue panelista de este programa. Bueno, este programa tiene un nivel de panelistas difícil de alcanzar. Tenemos es cierto, varios ministros y un varias, presidente que fueron panelistas de este programa. Es cierto, nadie les puede quitar ese mérito. y yo lo miro retrospectivamente y pienso a veces, porque cuando uno, bueno, yo lo he visto un montón de veces, cuando empieza a ser panelista es como, es como complejo adaptarse a las cámaras, a los medios, a la presión. Siendo diputado también, pero el panelista tiene que improvisar constantemente. Varias veces me he preguntado si le sirvió la experiencia a la hora de ser ministra vocera. Del tema del tener que Que improvisar. improvisar rápidamente. No sé. Mire, en general no, tengo que estar estudiando todo el tiempo. Sí, pero las Siempre me preguntas dicen- siempre obligan a un rango de improvisación. O sea, hay cosas que cuando te preguntan y tú no estás manejando en ese momento, hay que actuar con harta responsabilidad para no decir algo que no corresponda. Entonces, hay formas de decir, bueno, esto lo estamos revisando, esto se puede referir a otro ministro, subsecretario, quien lleva este tema, o más rato nos podemos referir, porque el tema del manejo de la información es clave, la integridad informativa, como decimos nosotros, no caer en información errónea, a veces involuntariamente. La prensa me pregunta siempre de muchas cosas, o sea, y cosas que no tienen que ver con mi ministerio, sino que con el resto de los ministerios del gobierno, y cosas que incluso no tienen que ver con el gobierno, sino que con conflictos de otros, partido. o del partido, del parlamentario, del que dijo, del que no dijo, que sí pasa. Entonces, eso requiere todo lo contrario a la improvisación, requiere mucha preparación y responsabilidad. Entonces, yo diría que además de haber sido panelista de esta radio, me sirvió mucho la experiencia como dirigente estudiantil y como parlamentaria, que también tenía harto contacto con la prensa y con los periodistas en el conversar y informar sobre nuestra agenda legislativa, por lo que fue, por ejemplo, las 40 horas, pero también Ley Gabriela, ¿se acuerdan? La reforma educacional, varias iniciativas que empujamos en el trayecto de haber sido dirigente estudiantil y además parlamentaria en 2 periodos. Ministra vocera de gobierno, siempre lo mismo. Ministra vocera de gobierno, doña Camila Vallejo. Muchísimas gracias por haber venido. La mejor de la suerte para los meses que se vienen, que van a ser harto exigentes. Sí, poder conectarme con el bebé ya. Ahora estoy como con un escudo mental para que la toxicidad del ambiente no afecte. Pero claro, este derecho que es de los niños, o sea, el último proceso de gestación y luego la lactancia, hay que vivirlo bien. Sí, recomendación para los padres que también aprovechen eso. Sí, pues los padres tienen algunos derechos parentales, prenatales. No solamente. Postnatales. Claro, no solamente tienen el derecho a dormir menos. Exactamente, por favor. Ministra, muchísimas gracias por haber venido. No, además siempre duermen más que las mujeres igual al final. Sí, Hombre, absolutamente, eso no está en discusión. Sí, tienen obligación de dormir menos. Para darle más horas de sueño a las mujeres. Me gustó la aclaración. Esta historia tiene un final feliz. Prueba la nueva McCrispy Chicken Legend de McDonald's. Te va a encantar su pechuga de pollo crujiente, tocino, cebolla crispy, queso, lechuga y salsa CBO. Pídela por la app de McDonald's. Y la calidad de internet fibra Entel no puede faltar en tu hogar esta Navidad. Contrata planes 500 megasimétricos desde 14.990 pesos por 6 meses. Se incluye plan Entel TV Full Plus. Conoce más en entel.cl. Entel, contigo en todas. Y acompaña a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta a recorrer los hermosos lugares de nuestro planeta en Socios por el Mundo 3, nueva temporada todos los domingos después de Tele 13 por el 13.
Y para que no te alejes de tu joyita más de lo necesario, encuentra en indra.cl todo lo que necesites para tu Volkswagen, Fiat, Audi, MG, Seat, Chery y Skoda al alcance de tus dedos en Indra. 9 de la mañana en punto, Pauli Barrales como editora, Maca Celis en los controles, Feña Jain haciendo el switch de YouTube. Ha sido un verdadero placer, ministra. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Rafa. Que tengan todos un muy buen día. Las invitaciones de navideña. Dígalo. Ya, es que se me olvidaba. Venía con esa tarea. Domingo. Domingo, Festival parque. navideño. Festival navideño, sí, a partir de las 3 de la tarde, ¿cierto, Emi? Tenemos. Pueden ingresar a navidad.portalticket.cl porque es una actividad gratuita en el festival navideño, ¿cierto? Hay actividades, taller de educación, ambientales, circo, horas de teatro, musicales. Estará el MIM móvil, qué gran museo. Juegos inflables, carnavales, musicales, domo con cuentacuentos, show de perritos, de carabineros y más. En el estadio, sí. En el Parque Estadio Nacional, que está hermoso, la gente lo está ocupando mucho y va a estar, obviamente, con entrada gratuita, pero hay que registrarse. Eso es importante. ¿Dónde? Solo regístrese. En la página que mencioné, que es navidad.portaltickets.cl. Ya, o sea, este domingo, domingo 15 de diciembre, desde las 3 de la tarde. Bueno. Y además la invitación a Correos de Chile, que estamos apadrinando cartas de niños y niñas. Aunque el otro día vi uno de un adulto mayor que pedía un traje y una cena navideña para estar impecable. Hermoso. Primera vez que vemos cubrir eso cuando reporté. Es una experiencia conmovedora y maravillosa. Sí, es muy, muy linda. Además que este año hicimos que la lectura de las cartas no fueran solo de adultos mayores voluntarios, sino que también de jóvenes del INJU. Así que hubo una lectura intergeneracional de cartas y de clasificación de cartas. Y ya le pedimos a todos los ministros y subsecretarios que fueran a padrinar también cartas en la tarea. Pero también la invitación es para toda la gente que vayan a buscar las cartas. Aquí también en el tengo correo el dato, se disponen cartas, uno puede ir y buscarlas y ver qué es lo que pidieron los niños o los adultos mayores. Pueden verlas, es una experiencia increíble. Sus dibujitos. En Navidad 2024.correos.cl. También lo pueden hacer de manera online a través de esa página o si no dirigirse a Correos de Chile, ir a buscar la cartita físicamente. Un montón de saludos le mandan tanto en Twitter como en Blue Sky y en YouTube, ministra. Mira, saludos a toda la gente que manda saludos. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes.